La tregua, el sueño de los héroes en DVD. Es como una especie de sueño que se concreta tener estas dos películas juntas en un formato absolutamente innovador. Yo no definiría ese lanzamiento como un sueño porque la verdad es que no lo había pensado hasta que me fue propuesto. Cuando me fue propuesto me encantó la idea porque de alguna manera dentro de lo que ha sido una filmografía supone el comienzo y el fin de un ciclo. Digo el fin porque aunque posteriormente al Sueño de los Héroes filmé La Soledad era esto, La Soledad era esto es una película española. Por lo tanto, La Tregua es mi primera película y El Sueño de los Héroes es mi última película argentina. Bueno, con todo lo que eso connota desde el punto de vista temático, desde el punto de vista formal, está muy claro que son películas de muy distintas intenciones, de muy distintos géneros, de muy distintas exigencias para mí. También tuvieron distintos destinos. Una fue mi película más exitosa, otra fue mi película menos exitosa. Y resumen muchos aspectos de mi identidad como persona y de mi identidad como cineasta. Yo a veces, viendo La Tregua y Crecer de Golpe, mi segunda película, no puedo dejar de pensar que en aquella época era mucho mejor persona de lo que soy ahora. Y hay una proyección cinematográfica que vale como ejemplo de toda una especie de transformación en mí determinada por lo que en todos los casos supone vivir. Y por ejemplo significa que en La Tregua, como en Crecer de Golpe, no existían los villanos, no existía el mal representado por ninguno de los personajes, y sí lo existe en el Sueño de los Héroes. Desde luego que ya en ese sentido yo vivo algo parecido a una progresión en temática ya en algunas películas previas al Sueño de los Héroes, en Sentimental, en Gracias por el Fuego, en Tacos Altos. Hubo escenas, situaciones muy duras que no hubiera imaginado, ¿no? Ya filmado en la época en que hice La Tregua. Pero eso tiene una especie de culminación en El Sueño de los Héroes, donde hay una secuencia, la secuencia que yo llamo la secuencia de la muerte del caballo, que es una secuencia cuya crueldad casi diría que me impide mirarla, yo que la he dirigido. Y bueno, eso tiene que ver con una visión, con una mirada que se fue transformando desde aquel momento hasta ahora a partir del país que vivimos y del rol que en esa historia jugamos, porque esa reflexión un tanto simplista por la cual yo me imagino mejor persona en aquella época que ahora, creo que es aplicable a mucha gente. Creo que es muy difícil vivir una historia como la que hemos vivido los argentinos sin que aparezcan los peores costados de uno y de alguna manera se expresen, o una especie de pesimismo conceptual o por lo menos de escepticismo con respecto a la conducta humana. De todas formas, y habiendo sido La Tregua la película que más respuesta produjo en los demás, que más identificaciones provocó en los espectadores. Yo recuerdo que La Tregua tuvo un slogan en su campaña publicitaria que decía: usted no podrá desentenderse de la historia, que me pareció, cuando me lo contaron, me pareció bien, pero un tanto presuntuoso.
los hechos demostraron, no diría que fue determinante y que eso ocurrió con el 100% de sus espectadores, pero sí con muchos, con una gran mayoría, y desde esa perspectiva la comunicatividad que tuvo La Tregua es algo excepcional, no solamente en mi carrera, sino en términos generales. Yo creo que pocas historias, más allá de la manera en que fue narrada por mí, pocas historias contienen en sí misma una posibilidad de vincularse tan hondamente en espectadores de distintas edades y de distintas culturas. Sobre todo la vigencia. Aparentemente la increíble. vigencia de La Tregua, permanece en sus presentaciones televisivas. Ocurre que lo ven espectadores jóvenes que en su momento no la vieron, y la respuesta que tengo de ellos me indica que tanto la historia como la manera que fue narrada siguen teniendo un potencial emocional poderoso. El caso del Sueño de los Héroes es diferente, es obvio que es diferente desde la propia idea, desde la propia propuesta. Yo quise incursionar en el género mágico, cosa que nunca había hecho y que no sé si volveré a hacer. Tenía una admiración muy grande por esa novela. La novela de Bioy Casares es una novela cuya lectura provocó en mucha gente relacionada con el cine, ni siquiera diría directores, actores, amantes del cine, una reflexión casi instantánea acerca de qué película sería esta novela, El Sueño de los Héroes. Y yo fui uno de ellos, y recuerdo mis conversaciones por ejemplo, con Leopoldo Torre Nilsson al respecto. Y bueno, primero fantaseé con ella como actor, cuando yo todavía no dirigía, pensando en el protagonista, y a partir del momento en que empecé a hacer cine, bueno, también empecé a imaginármela como director, y cuando por fin se concretó, bueno, me puso frente a la necesidad de resolución estética, formal, de un tipo de filmación muy diferente a las que había tenido antes de ella. Por lo pronto tuve que enfrentar filmaciones con 1500 extras, tuve que enfrentar dos corsos multitudinarios, dos bailes de carnaval, una fuerte presencia dramática, sentimental de la música en esos dos bailes, con transiciones emocionales muy poderosas planteadas también desde la música, un duelo cuchillo que yo quería que no fuese lo falso que a veces suelen ser esos duelos, y quería al mismo tiempo que lo que connota de peligro y de ferocidad estuviese matizado con un concepto casi coreográfico y que fuese estéticamente bello ese duelo. Y bueno, las filmaciones de los corsos, las filmaciones de los bailes, la filmación de ese duelo, la filmación de esa muerte en un caballo, fue todo nuevo para mí, y me provocó el resultado una gran satisfacción, un sentimiento de orgullo que era compartido por el equipo técnico, por el elenco. Y bueno, es una película que veo cuando la veo y que me provoca pocos momentos de escosor, de vergüenza o de ira conmigo mismo, como me provocan todas mis anteriores películas, incluyendo La Tregua. ¿Por qué? Que hay momentos en la película que me irrito mucho conmigo mismo, porque siento que debía haberlas hecho mejor, que debía haberlas filmado mejor, que la cámara debía haber estado en otro lado, que debía haber utilizado otra lente, que debía haber hecho movimientos de cámara donde no los hice, que debería haberla dejado quieta donde los hice. Y en esos momentos me odio profundamente. Eso me pasa mucho menos en El Sueño de los Héroes, con cuya factura, con cuya realización estoy más de acuerdo. Quiero decir,
se parece más a lo que quise que todo lo que yo hice antes. Y bueno, esta confluencia sería un dato más, una ratificación más de cuántas veces la mirada del director no es la de los receptores, porque la tregua, con los defectos que yo percibo en ella, ha gustado tanto, y El sueño de los héroes, con las virtudes que yo le imagino, ha gustado mucho menos. Sergio, hablemos un poco de La soledad era esto, la película que aún no se estrenó acá en la Argentina, vaya a saber uno por qué razones, y si tiene algún otro proyecto en mente. Sí, La soledad era esto. Es otra película que me satisface. Siento la necesidad de aclarar que varias de mis películas, como balance personal, más allá de momentos aislados como los que mencionaba de La tregua que no me gustan, hay películas enteras cuyo balance personal para mí es desfavorable. En este caso, La soledad era esto, es una película que me parece que me salió bien. Y a diferencia de casi todo lo que yo he hecho en cine, en teatro y en ópera, no es la consecuencia de algo originado en mí, sino de un ofrecimiento de una productora española que me ofreció este material de mi jazz. Era un material atractivísimo desde lo literario, muy complejo en su potencial cinematográfico. Bueno, yo tengo una vieja historia de relación con la literatura, mis películas, y por lo tanto de amores y peleas con novelistas, de manera que me dispuse a emprender una batalla, de las batallas que a veces se plantean a partir de una diferencia de criterios acerca de cuál es el rol en esa relación cine-literatura, porque yo siempre explico que yo no trato de adaptar ninguna novela al cine, sino de hacer mi película a partir de lo que la lectura de un libro me produce, ¿no? Y lo vivo como una obra que desde luego tiene un origen que quiero y que respeto de otra manera, respeto desde la necesidad de ser fiel a mí mismo y de contarla como yo quiero, y eso a veces provoca diferencias con los autores que requieren un criterio de fidelidad, entre comillas, que no es el que yo creo. Bueno, acá era muy difícil, porque era en una gran medida un diario de una persona, y había mucho diálogo telefónico. Pero bueno, después de un trabajo muy, muy duro y que tuvo varias etapas para llegar al guión final, con un guionista español, Manolo Macchi, llegamos a la versión que se convirtió en la película, que es una película que tiene y que no tiene que ver con mi producción anterior. Yo creo que lo esencial tiene, y hay ciertos rasgos que creo que están presentes en mis mejores y mis peores películas. Pero tiene desde lo temático y desde el cierto exotismo que para mí suponía el trabajar con actores españoles en Madrid, en Bruselas, etc., diferencias. Fue un desafío muy grande porque, claro, como lo es para cualquier director trabajar fuera del contexto propio, porque el cine tiene la particularidad de que la mirada del director necesita ser interpretada por una cantidad de intermediarios artísticos y técnicos, y bueno, enfrentar todas esas miradas, ¿no? Y esa especie de juicio al que es sometido el que llega desde afuera, supuso una prueba interesante que yo cada tanto renuevo, instalándome en determinadas experiencias de vida por primera vez y teniendo por lo tanto que afrontar el juicio de los que van a trabajar con uno. Y fue formidable el vínculo con los técnicos españoles, con los actores españoles. Ellos no estaban muy acostumbrados, los actores españoles, al tipo de trabajo que yo hago con los actores habitualmente.
les sorprendió los ensayos, me refiero, y la manera de ensayar, pero les gustó, se engancharon con mucha alegría, con mucho profesionalismo, y me dejó muy contento la película. Además me permitió instalarme por primera vez en una temática femenina clase media, porque Tacos Altos, que tenía una protagonista femenina, era otra cosa. Y bueno, yo siento que entre mis espacios no resueltos de filmografía estaría una mayor presencia de películas mías con protagonistas mujeres, así como mi vieja fantasía de una gran película musical argentina, frente a la que siento que toda mi relación con la ópera y con la música puede funcionar particularmente bien. Eso es lo que desde la posibilidad de imaginar, imagino, ¿no? Cuando usted habla de concretar ese sueño de hacer una película comedia musical, ¿sería en el género operístico? No, un musical argentino. Ok. Un musical argentino. A mí me fascinaría hacer una película musical argentina con presencia de la identidad musical popular argentina, que ya más allá obviamente del tango, que es un núcleo muy definitorio de nuestra identidad, y sin duda de nuestras músicas es la que ha tenido y tiene mayor proyección en el mundo. Yo creo que hay una música posterior que ha producido artistas muy interesantes, y bueno, yo no soy un espectador de televisión, pero me la imagino un poco en un cierto sentido como un universo similar al de estos programas con jóvenes cultores. Obviamente estoy hablando de una película con una historia, con una trama, ¿no? Yo soy un gran espectador de películas musicales desde siempre, ¿no? Y películas de las últimas como Moulin Rouge, como Chicago, me han gustado mucho. Son fascinantes. Fantástico. Cuénteme un poquito del proyecto que tiene en mente. Bueno, acentuando mi aproximación al mal, pues subrayándola, será quizá la película más dura que yo haya hecho. Es una película que como núcleo tiene, diría, la interrelación entre la servidumbre y el poder. Quiere decir, la interrelación del amo que necesita del esclavo y tanto que se convierte en su esclavo, ¿no? Y en este caso en un universo de taxistas, ¿no? De prostitutas, y con una historia de amor instalada y de competencia entre el amo, entre comillas, y el esclavo, entre comillas, por la misma mujer, ¿no? Está basada en un cuento de Juan José Saer, maravilloso escritor al que admiro tanto, que se llama El taximetrista, es uno de sus primeros cuentos. Y bueno, sería una película, digamos, en lo que me imagino, será una película filmada en La Plata, en Ensenada, Berisso. Es una película, digamos, urbano-berreta. Exacto. ¿Se filmaría acá íntegramente? Sí. ¿Capitales de acá o va a haber algún capital extranjero? No lo sé. Es decir, en este caso es la primera película que emprendo sin tener ningún previo acuerdo con ningún productor o ninguna productora, ¿no? A la manera de los jóvenes cineastas argentinos, acabo de terminar un guión con Carlos Gamero y Rubén Mira, y voy a tratar de filmar. Gracias, Sergio.